Hola chicos, buenos días. Hoy es jueves. Vamos a empezar nuestra lección de vocabulario sobre los prefijos. ¿Qué son los prefijos? Los prefijos y los sufijos son partículas o partes que podemos agregarles a las palabras para transformar su significado. A estos se les llama morfemas. ¿Por qué es importante estudiar los prefijos y los sufijos? Al conocer los prefijos y los sufijos, te ayudará a identificar el significado de palabras nuevas. ¿Qué son los prefijos? Los prefijos son partículas que se escriben delante de una palabra para cambiar su significado. Estos son los ejemplos de algunos prefijos. Aquí tenemos el prefijo ante. Y aquí tenemos el significado. El prefijo ante significa delante. Un ejemplo de palabra con este prefijo es antepenúltima. Aquí tenemos el prefijo bi. El prefijo bi quiere decir dos. Y aquí tenemos un ejemplo. Bis, abuelo. Aquí tenemos el prefijo des. Su significado es que no es. Un ejemplo de una palabra con este prefijo es descuido. Aquí tenemos el prefijo ex, que quiere decir fuera o algo que fue. Y tenemos dos ejemplos. Extraer, que es cuando te sacan fuera un diente. O expresidente, que quiere decir el presidente que ya fue. Aquí tenemos dos de los prefijos que vamos a enfocarnos en esta lección. En el prefijo in y en el prefijo im. Los dos prefijos significan privación o negación. Dos ejemplos es inútil y imposible. Otro prefijo que vamos a aprender, el tercero, es el prefijo pre. El prefijo pre significa antes de. Y aquí vemos dos palabras con el prefijo. Predecir, o sea, antes de decir. Precocinar, antes de cocinar. Aquí tenemos unos ejemplos de palabras con ese prefijo, con el prefijo pre. La palabra predeterminar quiere decir antes de terminar. Recuerda, el prefijo pre significa antes de. Todas las palabras que tengan el prefijo pre van a significar antes de. Predeporte, antes de un deporte. Preescolar, antes del ingreso escolar. Predominar, antes de dominar. Preexistir significa antes de existir. Y la palabra prefijo antes significa antes de un afijo. El prefijo im, también in o i, los tres significan negación. Aquí tenemos dos ejemplos. Imposible. Si quitamos el prefijo im y tenemos la palabra base posible, si algo es posible quiere decir que sí se puede hacer. Pero cuando agregas el prefijo im, cambia el significado a no posible. Eso es la negación. La palabra seguro por sí mismo quiere decir que sí estás seguro. Cuando agregamos el prefijo in, quiere decir no seguro. Una manera de saber cuándo agregar im y cuándo agregar in. Si la palabra base empieza con la letra P o la letra B, vas a agregar el prefijo im. Cuando empieza con cualquier otra consonante, vas a usar el prefijo in. Esa es la regla. Aquí tenemos palabras con esos prefijos. Incomible es algo que no se come. Informar es no formar. Inactivar es algo que no se activa.
Inatento es no ser atento. Impar quiere decir que no tiene par. Incapaz quiere decir de no ser capaz. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tenemos la palabra inatento. Atento, la palabra base empieza con la vocal A. Aquí la palabra incapaz empieza con la consonante, consonante C, la palabra base capaz. Por eso le agregamos el in. Aquí tienes la palabra par, impar. La palabra base es par. Como la palabra par empieza con P, tenemos que agregar el prefijo im. Bueno, chicos, esos son los tres prefijos que aprendimos hoy. Ahora vamos a practicar identificando las palabras con estos prefijos. En esta hoja vas a mover los recuadros amarillos y vas a identificar las palabras que tienen el prefijo pre. En esta próxima página es igual, tienes el prefijo im. También vas a mover estas cuadrículas y vas a cubrir o resaltar las palabras que tienen el prefijo im. Lo mismo con esta página. Aquí vas a resaltar las palabras que tienen el prefijo in. Después de terminar eso, vas a ir a esta última página. Lee las instrucciones y aquí te dice que vas a agregar primero los prefijos. Luego vas a escribir el significado de la palabra nueva. Si necesitas ayuda para encontrar el significado, puedes buscarlas en tu computadora usando Safari, usando Google. Escribes la palabra y ahí te puede decir el significado. Mucha suerte, chicos, y que pasen un feliz jueves. Adiós.